China es el segundo mayor destino de exportaciones ecuatorianas de productos no petroleros luego de la Unión Europea. Camarón, banano y madera son los principales mercados de exportación al país asiático, pero en menor medida también exportamos cacao y flores. FedExport calculó que en el año 2019 Ecuador vendió a China productos por aproximadamente 2.600 millones de dólares. ¿Qué afectaciones se registran a las exportaciones a China por el coronavirus en estos momentos? Eso es justamente lo que vamos a conversar en nuestra entrevista. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, el coronavirus por suerte no está en territorio ecuatoriano, lo acabó hace pocos minutos de anunciar la ministra de Salud, Catalina Andramuño, en buena hora que esto sea así. No obstante, es un virus, en la práctica existe una epidemia de coronavirus que se ha extendido ya por más de una veintena de países con origen China. China, como lo dijo María del Carmen Álvarez, es ahora, desde noviembre del año pasado, el segundo socio comercial en exportaciones del Ecuador, inclusive por sobre los Estados Unidos y debajo apenas de la Unión Europea. Está aquí con nosotros el doctor Felipe Rivadeneira, él es presidente del directorio de FedExport. Doctor Rivadeneira, bienvenido a Notimundo, buenas noches. Buenas noches, Freddy, María del Carmen, un gusto estar acá, un saludo a todos quienes nos están escuchando. Gracias por su tiempo, doctor. Cuéntenos, ya dejamos de lado un poco las afectaciones de salud que tiene el coronavirus, que debemos estar atentos, por cierto, pero este virus parece que quiere enfermar también la economía del país, o puede hacerlo por lo gigante que es China, y al ser nuestro segundo socio comercial, ¿vamos a tener afectaciones? Bueno, primero que nada, aplaudo lo que mencionaste al inicio de la entrevista. Qué bueno saber que no hay coronavirus en el Ecuador. Yo creo que es un alivio, todos respiramos cuando se acabó la rueda de prensa. Esperemos que el Estado ecuatoriano siga ejerciendo todas las medidas necesarias para tratar de que esto no ingrese en territorio ecuatoriano. Tú bien decías, es un virus, ¿no? Y es muy complejo el tratar de que un virus no ingrese. Pero bueno, yo creo que es una buena noticia y esperemos que esto siga. De ahí, como tú también mencionabas al inicio, y María Carmen lo mencionaba al inicio de la entrevista, China se ha convertido en el segundo destino de nuestras exportaciones no petroleras del país. Es decir, le ha desplazado al quien ocupaba este puesto durante muchos años, casi más de una década, que era Estados Unidos, ¿no? Es decir, la capacidad de consumo de China es exponencial, es decir, no podemos nosotros dimensionar lo que puede suceder de un año a otro en la economía cuando cierta ciudad, ni siquiera te estoy hablando de todo China, sino una ciudad china que tiene alrededor de 50, 60, 80 millones de personas, empieza a consumir un producto ecuatoriano, el crecimiento es una locura, es una locura. Te doy una cifra, en el caso del camarón, si tú comparas el camarón cómo ha crecido del 2018 al 2019, estamos hablando de que ha crecido en 300%. Increíble. Son crecimientos exponenciales que obviamente benefician muchísimo a la economía ecuatoriana y obviamente también puede haber una caída drástica en el momento de que obviamente la ciudadanía China está preocupado por temas de salud, está preocupado por cuidar su vida prácticamente. Ahora, ¿cuáles eran las expectativas que se tenían antes de esto para este año, para el 2020, con relación a las exportaciones a China? A ver, es muy difícil, justamente por lo que te mencionaba hace un momento, hablar de un crecimiento sostenido como habláramos de... Particularmente con China, ¿no? Sí, es decir, ya te acabo de dar la cifra, ¿no? O sea, se creció un 300% en camarón. Son 1.400 millones de ciudadanos chinos. Sí, de ciudadanos, exactamente, ¿no? Entonces, lo que hablábamos un poco antes de entrar a la entrevista, ¿no? Si el día de mañana, en temas de flores, para poner, el ciudadano chino empieza a comprar una rosa ecuatoriana para dar una vez por semana a su pareja, el crecimiento en flores del Ecuador sería exponencialmente una locura. Y perdón que insiste en tanto esto, pero es para que es para dimensionar. Pueda dimensionar el tema, ¿no? Poniéndole en millones de dólares.
Nosotros del 2016, 2017, 2018, un poco respondiendo a tu pregunta, don Carmen, veníamos creciendo en China alrededor de un ratio del 1, 2, 3%, hasta el 4%. Se da este boom en el tema del camarón y crecimos en China alrededor del 172% de un año a otro. Inclusive si uno ve la balanza comercial, teníamos un déficit de alrededor de 3.500 millones con China. Prácticamente le exportábamos 400 millones de dólares, 500 millones de dólares y le importábamos casi 4.000. Si tú ves la balanza del año anterior, ya prácticamente ese déficit comercial se ha minimizado a 1.000 millones de dólares. O sea, sigue siendo un déficit muy amplio, pero cada vez, si le ves en 2 años, que estos periodos en comercio exterior normalmente no suceden, porque los cambios en comercio exterior se dan a largo plazo. Claro, son cosas extraordinarias por el número. Es por el gigante asiático que es China, por las cifras que tú acabas de mencionar, por el poder adquisitivo que ha conseguido. Además que se abrieron oportunidades para potenciar justamente otro tipo de productos, no solamente los que ya se están exportando actualmente. Eso es tan simple como que un empresario ecuatoriano, el momento que va a la China y empieza a importar, ni siquiera exportar, porque el comercio exterior es de doble vía, no tiene una línea de importación, pero empieza a ver ventanas de oportunidad, posibilidades de exportar, empieza a colocar su mercado y los pedidos se empiezan a hacer de una enorme magnitud. Inclusive ahí hay mucho riesgo, también se puede decir, de que cumplas tú con esos pedidos, ¿no? Y en el tema de la entrevista del coronavirus, del riesgo que ha habido, un poco para complementar lo que te mencionaba antes, claro, el ciudadano chino, la preocupación principal que tenemos ahora es que el consumo de ellos no es que ha disminuido, sino que se ha restringido, porque claro, ellos están preocupados ahorita. Hay ciudades en cuarentena. Primero eso, y segundo, están preocupados por su salud. Entonces, cualquier consumo suntuario, es decir, si una familia china pensaba comer camarón en una semana determinada, por decirte, o adquirir flores en el nuevo año chino, que recién pasó. Claro, eso pasa a un segundo plano, ¿no? Y esa afectación sí se la ha visto. Por suerte no ha sido una caída drástica por el momento. En flores, fundamentalmente. En flores, por ejemplo, que tenían algunas empresas colocadas ya sus productos para el nuevo año chino. Claro, esos pedidos fueron cancelados, se los canceló y ahí hay unas pérdidas que no han sido muy altas, por suerte. Porque flores no es un producto que lo entramos tan masivamente a China. Todavía al menos. Todavía no. Esperemos que en un futuro sí. Pero en camarón al momento no se ha visto esta afectación, sí ya se está empezando a ver. En camarón se ha empezado a percibir una reducción del precio. Es decir, al momento que baja la demanda, obviamente el precio empieza a disminuirse, ¿no? Ha habido una disminución importante en cuanto al valor de la libra. Esperemos, insisto, que esto se lo corrija lo más pronto posible, inclusive dejando un poco de lado el comercio, ¿no? Tal vez es un poco frío hablar de temas numéricos en este momento cuando estamos con una preocupación de una epidemia. Una alerta sanitaria mundial. Y esperemos más bien que los ciudadanos de China y el gobierno de China y la Organización Mundial de la Salud, junto con las grandes potencias, encuentren una vacuna y una cura muy rápida de esto, por el bien de la ciudadanía de ellos, que a la final, el momento que esto suceda, se pondrá a estabilizar nuevamente. Va a haber una recuperación del mercado. Una recuperación del mercado, del consumo y de la producción también de los ciudadanos y del país, ¿no? Ahora, lo que se podría decir por sentido común es que si se cancelaron los pedidos en China, de las flores me refiero específicamente, se podría redireccionar esa oferta a otro mercado. Eso no ha sido posible. A ver, en el comercio exterior tú tienes varios tipos de compradores, ¿no? A veces tienes productos que puedes sustituir en otros mercados que no necesariamente pueden ser diferentes. En el caso de flores hay variedades o tipos de flores para que la gente nos entienda, ¿no? Es decir, en China se venden ciertos tipos de variedades que son apetecibles para el ciudadano chino, que normalmente no se venden de la misma forma en otros mercados. Entonces, ahí ese tipo de variedades te cuesta mucho colocarlas en otros lados, porque además has hecho un tema de marketing, has hecho un tema de posicionamiento de esas variedades que son del gusto de quien las quiere. ¿Y para colocarlas se debe entonces bajar el precio? A ver, yo creo que ahorita más bien el conseguir el comprador, no es tanto un tema de precio, porque si tienes una cancelación del pedido, eso tienes que tratar de o colocarlo en otro mercado, como tú bien dices, con un precio menor, tal vez porque no es una variedad tan atractiva, para no tener una pérdida total del inventario. Claro, yo conocía que, por ejemplo, para el caso de China, ellos gustan mucho de una flor teñida.
como en el caso de los rusos, que contaban, les gustan los tallos de 90 centímetros. Sí, exacto, con el botón bien ancho, etcétera, ¿no? Entonces, claro, depende del gusto de cada mercado, tiene sus particularidades, entonces eso sí se complica. Sin embargo, a pesar de estos detalles, también el momento que hay una caída muy drástica del consumo de los ciudadanos chinos, que es un país que está creciendo al 5 o al 6% a nivel mundial, donde en otras economías no está sucediendo esto. Por ejemplo, Estados Unidos y Europa están creciendo en cifras del 1 o 2%. Es muy complejo poder sustituir ese, sobre todo al corto plazo va a ser imposible. Entonces esperemos que esto se solucione lo más pronto por el bien de las exportaciones del país. Que ojalá que así sea. Una pregunta final. El tema logístico también eventualmente podría empeorarse si sabemos que se empiezan a restringir vuelos desde y hacia China de los diferentes países, ¿no? Sí, a ver, por suerte la mayor cantidad de productos que nosotros enviamos a China van por vía marítima. Eso ha sido una ventaja en el sentido de que el transcurso del tiempo no ha habido todavía cierre de puertos, ¿no? Sí ha habido cancelación de vuelos de aerolíneas, por ejemplo, las flores van... Pero las flores van por aire. Por decir algunos otros productos. Entonces sí puede afectar no solo por el mercado de destino final, sino que también puertos importantes como Shanghái, por ejemplo, pueden ser... puertos de conexión con otros países de la región del Asia. Todavía no hemos tenido alarmas sobre ese sentido, esperemos que no las haya, que no se afecte el consumo también de los otros países del Asia y que no afecte la cadena logística, que también es un problema que se puede generar. Pero esta es la quinta, me corrijo, esta es la sexta alarma sanitaria mundial que declara la OMS. ¿Cómo procedieron ustedes, los exportadores, cuando estuvo el SARS, el MERS, el H1N1, etcétera? A ver, es que depende mucho de cómo afecte o cómo el país donde se genera la epidemia afecte y cómo el mundo también reacciona. Y yo no me acuerdo que en el SARS o en las epidemias que tú mencionas haya habido una cancelación masiva de vuelos como lo ha habido con ese coronavirus. O no estaba tan desarrollado el mercado con China, por ejemplo. Además, adicionalmente, ¿no? Si tú ves el SARS, me parece que fue... Con China también. Pero no me acuerdo el año, me parece que fue hace unos 15 años, si no estoy mal. No, bueno, me parece que es 2014, si no me equivoco, o 2009. 2009, estamos hablando ya más de 10 años. Más de 10 años, claro, el mercado con China era apenas 300 millones de dólares y la mayoría de productos eran vía marítima. Entonces, no hubo un impacto tan fuerte, ¿no? Pero si el día de mañana, para ponerte un ejemplo, se cierran, por ejemplo, el puerto de Miami, no hay cómo entrar a los Estados Unidos, o el puerto de Rotterdam, claro, la afectación va a ser enorme, ¿no? Y eso es algo que lamentablemente te demuestra la fragilidad que existe en materia de comercio exterior, ¿no? Los exportadores, como siempre digo yo, son emprendedores por naturaleza y tienen un corazón de hierro, porque están sujetos a estos temas que pasan en el mundo, así como tenemos ventajas y podemos tener un crecimiento exponencial como ha sucedido en el caso del consumo de camarón en la China. También ahora, hay ciudades que son más importantes tal vez para nosotros, para nuestras exportaciones, por ejemplo Wuhan, que es la ciudad donde se ha originado el virus, el nuevo coronavirus. ¿Qué tan importante es esta ciudad para nuestras exportaciones? A ver, el tema es que cómo se distribuyen los centros logísticos, ¿no? Es decir, yo creo que aquí el puerto principal siempre va a ser Shanghái, ¿no es cierto? De ahí es donde se distribuye el resto. Como te digo, lo que ha habido es una disminución del consumo, pero no sabemos si específicamente por esa ciudad. Es muy difícil hacer una medición en tan corto tiempo por eso, ¿no? Yo creo que ahí lo que puede ser es que, claro, el resto de todos los habitantes de la China también están preocupados por la misma situación, a pesar de que hay un foco donde está establecido, pero eso te genera una reacción en cadena, ¿no? Entonces ahí es donde sientes el tema. Es muy, muy difícil en este momento ser más específicos con ese tema, ¿no? Son las expresiones del doctor Felipe Rivadeneira, él es presidente del directorio de FedExport, hablándonos sobre las eventuales perturbaciones al comercio, aunque suene frío como lo dijo él, hablar de comercio con un tema sanitario mundial, pero las implicaciones del coronavirus tienen efectos también en el comercio internacional. Doctor Rivadeneira, muchas gracias por habernos atendido. No, a ustedes, y esperemos que esto solucione pronto, como tú bien decías, por el bien de la humanidad y por el bien de las exportaciones del Ecuador. Que así sea entonces. Muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.